Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo. Hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. Existen dos enfoques, dos miradas profesionales ante una noticia. Una de ellas supone una aproximación local, mientras la segunda reporta hacia distintas latitudes del planeta, interpretando nuestra realidad política, social y cultural, a través del trabajo subjetivo de un extranjero. ¿Cómo informa entonces un periodista de un país sobre la realidad de otro país? Tratar de relatar la realidad de un país que es extranjero para la gran mayoría de los televidentes, en este caso en televisión. Para entender no solamente la noticia obvia, mataron al presidente por decir, sino que el porqué que está detrás, que son las fuerzas que motivan, que mueven a esa sociedad, etc. Es como meterte en el chaleco, en la piel ajena muchas veces, que no es cosa fácil. El trabajo de un corresponsal extranjero es un trabajo especial, en el sentido de que cubre un espectro muy grande, no eres un especialista en una cosa concreta. Tienes que hablar de economía, tienes que hablar de política, tienes que hablar de deportes, tienes que hablar de cultura. Tienes que transmitir una imagen del país en el que estás y contárselo, buscar la manera de que estén al tanto de lo que pasa aquí. Si un corresponsal es quien vive la realidad cotidiana de un país ajeno, ¿quiénes son aquellos destinados a reportar acontecimientos específicos y puntuales, como una elección electoral, un conflicto armado o un acontecimiento deportivo? ¿Qué es ser un enviado especial? Es, salir temporariamente de la redacción, llegar al lugar donde tenés que hacer la cobertura. A veces son coberturas que uno puede planificar, como una elección, donde vos sabés que hay una fecha, entonces se puede programar con bastante anticipación. Y hay momentos o situaciones en las que tenés que salir de una hora para la otra a cubrir algo inesperado, como puede ser un golpe de Estado, como puede ser la muerte de algún mandatario. Y ser enviado especial es también, para mí, tratar de acercar esa situación pensando que el que va a leer es un argentino. Entonces, buscando la manera de que esto pueda ser casi, te diría, una traducción o un acercamiento a esa mirada. O sea, uno llega a un lugar X, llama a su diario y dice, mira, está pasando esto, esto y esto. Lo que pasa es que desde acá también se reciben otras informaciones. Lo que están diciendo los canales de televisión, lo que están diciendo la agenda, o lo que cree el editor que está pasando, que está acá. Entonces ahí siempre hay una tensión entre el enviado y su jefe que está acá. Vamos a charlar con el redactor jefe de la agencia de noticias vietnamita. ¿Cómo trabaja un corresponsal vietnamita en la Argentina? Nosotros tenemos la misión de cubrir Argentina y los países sudamericanos. ¿Y qué temas pide Vietnam? Argentina es un país muy conocido en Vietnam, sobre todo por su fútbol, su cultura, su tango y últimamente su carne y su vino. ¿Y cuántas horas de diferencia hay con Vietnam? Son 10 horas de diferencia.
O sea que ustedes, ¿cuándo envían la información? Nosotros a veces enviamos muy tarde, incluso a las 12 de la noche, porque son las 10 de la mañana de allá. Pero hay que, allí la gente trabaja por la mañana, principalmente. Entonces tenemos que seguir cerca de cómo allá capta las informaciones. Los corresponsales extranjeros, por lo general, lo que hacen es leer los diarios del día y en base a la agenda marcada por los diarios del día, transmiten la información, hacen una selección de lo que leen en los diarios del día. Por lo tanto, la selección de temas ya ha pasado primero por un tamiz, que son los medios de comunicación a los cuales uno accede. Por eso se necesita una información muy responsable, muy verdadera, que pueda ser comprobable. Sirve como una forma de denuncia que de otra manera jamás se tendrá. Es decir, ¿cómo sabías que había desaparecido en Argentina? Las denuncias de afuera caían hacia el interior y repercutían y provocaban una serie de situaciones y conflictos. Por eso te digo que el papel del corresponsal extranjero es muy importante. No es frívolo, es absolutamente lo contrario a la frivolidad. ¿Cuáles fueron los acontecimientos históricos que hicieron indispensable la aparición de la figura del corresponsal extranjero? 1848, Nueva York. Nace la agencia de prensa Harbor News Association, cuyo nombre hace referencia a la recolección de noticias de los buques que llegan al puerto, las cuales se anticipan al ataque con el envío de pequeñas embarcaciones. En 1892 toma el nombre de Associated Press. 1854, Inglaterra. El diario londinense The Times envía a su reportero, William Howard Russell, a cubrir la guerra de Crimea. Posteriormente, Russell cubre otros conflictos, la Guerra Civil Estadounidense, la Guerra Austro-Prusiana y la Guerra Franco-Prusiana. Por el tono de sus escritos desfavorables a la corona británica, el príncipe Alberto sugiere su linchamiento, que finalmente no se lleva a cabo. 1856. Se instala el primer cable telegráfico transatlántico que permite transmitir en forma más rápida las informaciones entre continentes. 1874. Argentina. Durante la presidencia de Sarmiento se inaugura el cable telegráfico transatlántico que conecta a Buenos Aires con la red mundial. Desde entonces, los diarios argentinos incluyen mensajes telegráficos de distintas partes del mundo. 1897. Uruguay. El argentino Roberto Pairó cubre la revolución de Aparicio Saravia. Así se registra en Latinoamérica uno de los primeros antecedentes de corresponsalía de guerra en el exterior. Siglo XX. 1911. El norteamericano John Reed llega a México como corresponsal de guerra del Metropolitan Magazine para acompañar a Pancho Villa. Sus entrevistas sobre la revolución tienen un gran éxito y son editadas en un libro titulado México Insurgente. También presencia como corresponsal la Primera Guerra Mundial y la Revolución de Octubre en Rusia. Experiencia que lo lleva a publicar en 1919 otro célebre libro, 10 días que estremecieron al mundo. 1936. El 5 de septiembre de 1936, durante la Guerra Civil Española, el húngaro Robert Capa toma la foto que lo inmortaliza como el corresponsal de guerra más famoso del siglo XX. Muere en 1954, mientras cubre la guerra de Vietnam al pisar una mina escondida. 1944. Ernest Hemingway viaja a Europa como corresponsal de guerra y forma parte del desembarco en Normandía. Anteriormente, había participado como corresponsal en la Guerra Civil Española, trabajando para 60 periódicos y revistas norteamericanas. 1965. Se abre en Buenos Aires la primera corresponsalía de la agencia EFE en Latinoamérica. De esta forma, la empresa inicia su expansión en el mercado iberoamericano. En junio de 1976, de la mano de un grupo de periodistas, entre los que se destaca Rodolfo Walsh, nace la agencia de noticias clandestina, Ancla. Desde entonces, se comienzan a emitir cables que se envían a las redacciones y a corresponsales extranjeros sobre la situación de extrema censura que se vive en la dictadura argentina. 1982.
Desde el 2 de abril de 1982, con el inicio de la Guerra de Malvinas, las autoridades británicas implementan un sistema de control de los periodistas. En tanto, en Argentina, las noticias editadas que llegan desde el frente de batalla auguran una victoria. Pero la realidad demuestra otra cosa. 1990. En la Primera Guerra del Golfo se acepta a los periodistas en el campo de batalla solo si son previamente seleccionados. La información recopilada por los corresponsales debe pasar por la mirada de un relacionista del Pentágono. En marzo de 2003 comienza la guerra de Irak. En este caso se permite transmitir desde el lugar del conflicto con datos estadísticos brindados por las tropas, pero se evitan las declaraciones y las entrevistas a civiles. El 29 de junio de 2009, tras el golpe de Estado dado en Honduras, las fuerzas, lideradas por el presidente de facto, suspenden la transmisión de las cadenas CNN en español y Telesur, entre otros medios de comunicación. Encontrarme con Luis, el corresponsal extranjero de Reuters. ¿Cómo andás? Bien, tranquilo. ¿Sí? Sí, ¿De dónde sos? Soy colombiano, pero llevo 17 años afuera del país. He estado moviéndome bastante. Antes de venir acá estaba en Nueva York, antes de eso un par de años en el Caribe. Vine aquí a la Argentina hace un par de meses. Pero acá me ha tocado hacer un poquito de todo. Ahorita... ¿Y ahora te toca cubrir fútbol? Sí, un poco de todo. Y esta noche es el partido más importante de la selección argentina. Están jugando contra Uruguay. Pero no ha sido solamente fútbol. Mi época acá también ha tenido mucho de... Ha sido ley de medios, Cromañón, un poco de lo de... como el fallo de la marihuana, todas las cosas que están pasando, como todas las notas generales. Yo diría que la característica de un corresponsal extranjero es tener aún más energía que un corresponsal o periodista normal, porque se duerme menos, se viaja más. Eso del corresponsal glamoroso arriba del avión es mentira, te metes en el lodo, en la lluvia, te toca cualquier cosa, nunca sabes en qué país vas a despertar. Esa es la cosa, pero el ser periodista es lo mismo, sea como en un país extranjero o en tu propio país. Tienes que tener, yo diría, más energía y un poquito más de curiosidad y de flexibilidad con tu vida, porque sacrificas mucho más de tu vida personal. Un desafío muy grande que es cuando uno cubre algo de otro lugar es el tema del conocimiento. O sea, conocer es un verbo recontra ambicioso. O sea, si uno a gatas conoce su propio país muchas veces, es muy difícil ir a hacer una cobertura a un lugar, 10 días, 15 días, y transmitir que conoce de ese lugar. Entonces, me parece que uno tiene que bajar mucho el ego que normalmente tienen los periodistas de querer describir todo y limitarse, bueno, a tratar de que el lector, en mi caso que es periodismo gráfico, entienda a través de las notas más o menos de qué se trata ese país o esa ciudad al que va a cubrir uno. O sea, dar una mirada como si el lector estuviera ahí. ¿Cómo fue el gol? No nos alcanzamos a presentar. ¿Cuál era tu nombre? Marcos. Más allá de la visión personal de cada corresponsal, y como ocurre en todos los ámbitos de la prensa, cada reporte de un periodista está supeditado a la línea editorial de la empresa mediática para la que trabaja. Acaban de meter un gol, ya tiene los testimonios. Ahora Luis va a llamar a la corresponsal que está en la sede escribiendo la nota. Hey, how are you? Good to hear. So can I feed you some quotes? I got Luis Guerrero. He's 45. Bueno, hasta ahora la selección fue un desastre. La selección no jugó nada. Y para el país es malo porque la Argentina es re futbolero, es un caos. Nosotros todavía tenemos a nivel global un flujo de información manejada por una concepción eurocéntrica del mundo, Europa como centro del mundo, los medios angloparlantes. Por eso las grandes agencias de noticias son las que dispersan la información por todo el mundo, pero
siempre pensando en sus casas matrices, en sus casas madres, que son europeas o norteamericanas. Por lo tanto, se piensa primero en ese público. Voy a dar un ejemplo concreto. Nosotros hoy en la Argentina todavía nos enteramos en los grandes diarios de lo que pasa en Paraguay por una agencia de noticias europea. Aquel o aquella que escribe para esa agencia de noticias europea piensa primero en Europa. De rebote nosotros nos enteramos lo que pasa en Paraguay, a pesar que ha sido escrito para un público europeo y no está pensado tanto en América Latina. Yo trabajo para una agencia que trabaja mucho noticias financieras, entonces para nosotros es muy importante cultivar fuentes que nos pueden decir qué son los pasos que va a tomar el país en cuanto a la economía, en cuanto al mundo de finanzas. Entonces para nosotros el trabajo del corresponsal es llegar a conocer bien a personas que operan en distintos sectores de la economía para poder contar a un inversionista de afuera cómo viene el ambiente dentro del país. Quien marca la agenda para un periodista en Reuters es el cliente de Reuters. Eso no es algo que marca la agencia en sí ni el periodista. Nuestros clientes son grandes bancos, grandes casas de inversión, grandes empresas que quieren saber qué es lo que está pasando en Argentina. Entonces, yo tengo que informar sobre las cosas que son de interés para ellos. Muchas veces ahora nosotros estamos reportando mucho sobre el riesgo político en un país. Y eso, qué nuevas políticas vienen, cómo van a afectar a la economía, cómo van a afectar a los negocios. Entonces, a mí me guía mucho lo que quiere el cliente. ¿Y qué tenés en cuenta a la hora de informar hacia otros países, no? Creo que no hay espacio para opinión en nada de esto, ¿verdad? O sea, tal vez un poco de sensibilidad, de estilo propio, de ser respetuoso con las personas, que no tratarlas como fuentes, sino como personas que uno en verdad les está dando el tiempo y que le han dado el tiempo a uno para hablarle y contarle una historia, ¿no? Intentar contarla de la mejor manera posible, pero sí, no, mi opinión no cuenta en nada, absolutamente nada, ni quiero que cuente. Es mucha responsabilidad. Sí, tiene mucha responsabilidad, pero también tiene mucha recompensa también saber que el trabajo del día puede ser leído por tantas personas, ¿no? Cuando trabaja para un medio extranjero es consciente siempre que tiene la responsabilidad no solamente de transmitir o de escribir a sus lectores que están fuera del país donde está, sino que también que eso va a rebotar y va a tener un impacto en el país en que está reporteando. Y muchas veces por eso que a nosotros nos llega información que no le llegan a los periodistas locales, especialmente en países donde hay mucho control o mucha agresión contra los medios, la prensa. Lo que nosotros decimos tiene un impacto. Si yo escribo algo sobre Argentina o saco un reportaje y se ve en el mundo entero y es algo negativo o es una denuncia de algo escandaloso, por supuesto que va a tener un impacto acá. Cuando se inició el golpe de 1976, una de las primeras medidas que tomó la Junta Militar fue controlar y censurar los medios de comunicación. En aquel momento, se publicaba el periódico Buenos Aires Herald, único diario argentino de lengua inglesa. Robert Cox era su director. En ese contexto, el Herald fue el primer medio de la Argentina en informar abierta y sistemáticamente que el gobierno militar estaba secuestrando personas y haciéndolas desaparecer. Cox, además, trabajaba como corresponsal para el Washington Post, el New York Times y la BBC de Londres. Y fue en esos medios donde pudo publicar las primeras notas sobre lo que sucedía en la Argentina. El Buenos Aires Herald cumplió un rol fundamental durante la dictadura, informando lo que sucedía en el país y sirviendo de fuente para los medios extranjeros, que no tenían acceso a aquellos hechos que la prensa local no podía o no quería publicar. Cox era un blanco difícil para la dictadura, por su nacionalidad británica y por sus relaciones periodísticas y diplomáticas. Cuando lo detuvieron en 1977, hubo una fuerte presión internacional que solicitaba su liberación. Se lo llevaron del mismo Herald por haber publicado una nota sobre una reunión en Roma en la que estaba Mario Firmenich,
uno de los líderes de la organización Montoneros. Tras algunos días detenido y después de pagar una fianza, Cox recuperó la libertad. Pero la presión militar continuó y tuvo que abandonar el país en 1979. En 2009, la ciudad de Buenos Aires lo nombró ciudadano ilustre por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Ya en 2005, la legislatura porteña lo había distinguido por su valentía con un premio en nombre de los periodistas desaparecidos. Si uno va a cubrir una situación conflictiva, el responsable de ese conflicto o a quien uno juzga como responsable, en este caso un gobierno de facto, va a hacer todo lo posible porque se informe poco o se informe solamente lo que ellos dicen. Y la forma de hacerlo es impidiendo la visa, impidiendo la entrada, agrediendo en el caso de, los corresponsales dentro de la profesión nuestra son el sector donde más víctimas hay, víctimas mortales en una situación extrema como una guerra, o un conflicto larvado, pero una guerra interna, o hasta represalias, golpizas. En este último conflicto de Honduras estaban cerradas las fronteras, entonces muchos corresponsales hondureños no pudieron pasar durante los primeros días y se perdieron varias cosas. En mi caso yo tuve que entrar por otro país, que es El Salvador, porque estaban cerrados los aeropuertos. O sea que a veces los corresponsales han tenido que estar clandestinos en algunos países por las persecuciones del gobierno de turno. Nos sucedía a nosotros con Somoza en Nicaragua, con los salvadoreños. Murieron muchos periodistas en El Salvador, en Guatemala, en los tiempos de Somoza en Nicaragua, por muchos corresponsales extranjeros. Es una de las zonas donde mayor cantidad de gente murió por decir lo que tenía, lo que debía decir, o lo que consideraba que era lo que debía decir, o lo que estaba viendo, lo que era la verdad de los hechos que estaban sucediendo. El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. El 28 de junio de 2009 se estaba llevando a cabo un golpe de Estado en Honduras. Militares destituían mediante un secuestro al presidente democrático Manuel Zelaya. La tarea de los corresponsales en este hecho fue imprescindible, pero ¿alcanzan sus coberturas para brindar acceso a la información? La CNN en español se refería así al tema. En el país y nuestra enviada especial a la capital hondureña, Krupskaya Liz, ha seguido en las calles la situación. Hasta el momento no hemos visto mayores señales dentro de la población, más bien continúan a la expectativa. La gente que está a favor de la decisión que ha adoptado el día de hoy el Congreso han señalado que esto de alguna manera fortalece la vida democrática, y es que aseguran el presidente Zelaya estaba convocando a un referéndum para su posible reelección precisamente en las consultas que estaban por realizarse el día de hoy. Hemos recibido decenas, si no cientos de llamadas y de correos electrónicos, en su mayoría de gente diciendo que el mundo necesita saber que los hondureños sí apoyan lo que hizo hoy el Congreso. Son muy pequeños los focos donde ha habido manifestaciones en contra de la destitución del presidente Zelaya. Por otro lado, el mismo día, Telesur, la empresa multiestatal creada con el apoyo de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, también se refería al tema, pero desde la calle. Establecemos contacto con nuestra corresponsal, Adriana Sibori. Estamos aquí todavía frente al Palacio. Se sigue llegando las personas en apoyo a Zelaya. El ejército sigue rodeando, tomó esta casa. Vamos a transmitir a Florencia Salgado, ella es periodista. Ella fue rehén de estos militares, ella es periodista de la Casa Presidencial. Al ser abortados por los militares que corrían, se desplazaban por toda casa de gobierno. Procedieron luego a todas las oficinas de Casa Presidencial a capturarlos. Nos apuntaban con las armas y corrían como locos. Siguen llegando más y más personas quienes exigen el retorno a sus funciones, el retorno del presidente Manuel Zelaya, que se encuentra en este momento secuestrado por fuerzas militares. Ante un mismo conflicto, dos corresponsales de dos empresas de noticias diferentes ven una realidad distinta. Mientras algunos informativos buscan entrevistar a civiles para informar sobre la situación, CNN elige entrevistar al presidente de facto Roberto Micheletti, elegido por un Congreso hondureño cuestionado en su legitimidad,
tras apoyar el secuestro del presidente electo Manuel Zelaya. ¿Es un gobierno civil o es un gobierno militar o es un gobierno civil con el apoyo militar? Es un gobierno civil. Los militares solamente cumplen con lo que la ley les manda. La forma de preguntar no es inocente. Desde los zócalos también se construye el discurso del relato periodístico. ¿Es lo mismo titular golpe de Estado que sucesión forzada? Los grandes medios del mundo cubrieron este golpe de Estado con enviados especiales y corresponsales. Pero mucha de la información fue brindada por ciudadanos hondureños que ejercieron un rol importante a la hora de subir sus noticias a Internet. Hermano, están diciendo que no hay nada, que el país está tranquilo, el pueblo está en contra de un gobierno que lo hacen en una encerrona, no pueden hacer eso. No ha salido por televisión esto no transmiten las protestas del pueblo, ¿no? No lo transmiten, tienen vedados los canales. San, ¿y qué cosas de la cultura argentina adaptaste y cómo cuidas tu cultura? ¿Qué cosas tenés de Vietnam? Los vietnamitas nos adaptamos muy fácil a todas las condiciones. Es por eso que nos adaptamos también a las condiciones argentinas. ¿Y de tu cultura qué tenés? Bueno, por ejemplo, es un ejemplo que voy a mostrar. A ver. Gracias. Un altar. Oh, ¿verdad? Son dos altares. Mira, nosotros, los altares son los objetos, los elementos infantiles en todas las casas. Si va a Vietnam seguro se da cuenta de eso. Pero aquí en Argentina también tratamos de mantener esa tradición. Aquí ven dos altares. Sí. Uno que está un poco más arriba, más alto. Es el altar dedicado a Buda. Y aquí otro más bajito. Es dedicado a los antepasados. Todos los días mi mujer viene y quema inciensos para rendir tributo al Buda y a nuestros antepasados. ¿Todos los días? Todas las noches, especialmente, sí, sí. Yo creo que el corresponsal extranjero a veces tiene la posibilidad de contar mucho más que el periodista local porque tenemos menos restricciones. La verdad, somos mucho más libres, lo cual nos da una responsabilidad mucho mayor, pero como no tenemos muchas veces las consecuencias en lo personal, en lo económico, en lo político, las presiones de que puedan sufrir periodistas locales, eso nos da la posibilidad de decir las cosas muy claramente. Cuanto más coberturas uno hace, logra aprender más cosas, cómo manejarse frente al poder de otro país, cómo manejarse frente a la prensa extranjera y los colegas con quienes compartimos y competimos también. Hay una gimnasia, pero me parece que es como en todo oficio. Dentro del periodismo es como una especialidad y cuanto más se alimente, más se va a lograr. Para no evitar confusiones o evitar comparaciones, algo clave es que ningún país es comparable al otro. Por eso te digo que es muy importante la preparación previa. Nadie puede ir a un país solo porque haya sido un buen periodista en un periódico determinado y se va, si es que no se prepara debidamente, porque entonces ahí es donde también pierde equilibrio la información. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión, una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como los medios que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros en este caso, que elegimos qué contarte y somos responsables de lo que decimos en este programa.